está contento en este día? Amén. Vamos a gozarnos en el Señor, amén. Quisiera que me acompañaran al libro de los Salmos, capítulo 28, versículo 7. Indícame un amén cuando lo tengan. Salmos capítulo 28, versículo 7. Amén. Vamos a verlos alternadamente. Empiezo yo y siguen ustedes. Amén. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su vida. Todos juntos. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para dar comienzo a este servicio. Amén. Para pasar a alabar su nombre y adorarle. Yo le invito a que se goce. Yo le invito a que se quite un poquito el frío que está haciendo fresquecito, que le adore al Señor, que le alabe con todo su corazón, creyendo que Él va a hacer algo bueno aquí. Amén. Señor Jesucristo, gracias, Padre Santo, por este día, Señor, por esta mediodía, Padre, que nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu nombre, para buscar tu presencia, Señor, y de tu palabra, Padre Santo, que necesita el corazón y la mente, Señor. Ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a buscar tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre glorioso, que llegue hasta ti, Señor, todo lo que te vamos a dar en este momento, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Recíbela, Padre, que llegue hasta lo alto, Señor, y que tu Espíritu Santo descienda, Padre glorioso, en esta mañana, Padre, a cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Bendícenos, Padre, bendice este lugar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabarle, vamos a exaltarle. Yo le invito a que le aplauda, que se quite, como le digo, el frío, ¿verdad? Siéntase bendecido por estar aquí. Amén. Porque hay mucha gente que quisiera y no puede. Hay mucha gente que anhelara estar en una iglesia, gente de hospitales, gente que está padeciendo, y nosotros somos bendecidos al estar aquí. Amén. Entonces hay que agradecerle al Señor que nos da salud, que nos permite estar aquí, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Vamos a alabarle. Sí, Señor Jesús. Santo es tu nombre.
y empieces a orar y a darle gracias al Señor. Yo siento que hay que ser agradecidos con el Señor por este día que nos permite estar aquí. Empieza a comunicarte con Él de corazón, conecta tu mente y pide que el Espíritu Santo descienda aquí, que puedas sentir su presencia. Deja todo atrás, deja todo aquello que te está congojando, todo aquello que quizás te está perturbando. Es momento de soltar todo aquello que no te deja escuchar la voz del Señor. Amén. Empieza a alabar, a adorar. Sí, Señor Jesucristo. Sí, Señor. Venimos a buscar de ti, Señor, de tu presencia, Padre. De tu rostro, Señor, y verte, Padre. Escuchar tu voz. Queremos conocerte cada día más. Conocer tu corazón, Señor. Y saber que lo que quieres
más que vencedores, Padre. No podemos, Señor, conllevar nuestras vidas en este mundo si no es contigo, tomados de tu mano, Señor. Declaramos, Padre, que somos libres, Señor. Libres de toda atadura, Señor, de toda enfermedad, de toda condenación. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, declaramos libertad, declaramos salvación. Yo soy sanado por tu sangre, yo soy libre, Señor, eres mi sanador, Señor, que no restauras, Padre, que no levantas, Señor, que no das vida, Señor, que sacas a lo glorioso, Padre. Te adoramos. Mi corazón anhela de ti, Señor. Confía en ti, Padre glorioso. Sí, Señor. Creemos en ti, Padre. Y nos rendimos ante ti, Señor. Rendimos nuestras vidas, Señor. a tus pies, arde mi corazón, a tus pies, entre
llegar en tu vida el Señor. Amén. Dice que cuando lleguemos hacia Él, hay que entregar nuestras coronas al Rey cuando estemos delante de Él. Y hay que aprender desde este momento que uno le adora a Él, entregarle nuestras coronas hacia Él. Toda esa adoración que sale de tu corazón, que estés sintiendo el momento de que tú en ese momento de tu presencia te determines a entregarle tu vida a Él. Amén. Vamos a orar para pasar a la palabra. Sí, Señor Jesucristo, gracias, Padre glorioso. Gracias por este momento de alabanza y de adoración, Señor. Gracias por todo lo que nos das, Padre. Yo te pido, Señor Jesucristo, que la palabra, Padre Santo, que tienes para nosotros en esta mediodía, Señor, sea llegando, Señor, a los corazones de todos los que estamos aquí, a nuestras mentes, Señor. Que sea, Señor, de edificación para nuestras vidas, Señor, y nuestra iglesia, Padre glorioso. Amén, amén. Bueno, le dejo lugar a nuestro hermano que he invitado a predicar, amén. Que le decimos, que Dios bendiga, amén. Gracias. Bueno, pasamos todos a tomar su clase. Dios les bendiga, iglesia. Amén, amén, amén. ¿Cómo están? Bendecidos. Aleluya, nada más el hermano y la hermana están bendecidos. ¿Cómo están? Bendecidos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vive en nosotros. Amén. Dios les bendiga, les prospere y les guarde, hermanos. Mi nombre no es el importante, sin embargo me presento. Me llamo Jaime Rosas, me conocen como Jimmy Rosas, así como Jimmy Neutron, pero Jimmy Rosas. Y vengo del Templo Mensajero de Paz. Ahorita estábamos teniendo un culto glorioso, es el cumpleaños de nuestro pastor. Y bueno, pues estábamos gozándonos en el Señor. En la tarde vamos a seguir ahí en nuestra casa, Mensajero de Paz, predicando la preciosa palabra de Dios. Y reciban un cordial saludo de nuestro hermano pastor Javier Mancha, su esposa Esther Méndez. En la iglesia, hermanos, para honra y gloria de Dios, soy líder de varones. Ahorita no me acompañó mi esposa. Ya estaba a punto de aliviarse. Dije, ¿sabes qué, mi amor? Quédate aquí en el Mensajero de Paz. Le estaba dando clase a los niños. Dije, para que no vayas a traer a otra persona y así, ya al ratito nos vemos. Pero también reciban un saludo de su parte. Mi esposa Nelly Morín. Si Dios nos permite, tentativo 29 de diciembre, 7 de enero, ya vamos a tener a Samuelito con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, pues en mi iglesia, como les digo, soy líder de varones. Para honra y gloria de Dios toco la batería. Tengo aproximadamente más de 8 años tocando la batería. Y es la segunda cosa que más me apasiona, hermanos. La que más me apasiona es predicar la palabra de Dios. Predicar a Cristo y a este resucitado. Y bueno, pues tocamos también la batería. El Señor nos permitió, para honra y gloria de Dios, estudiar en el Instituto Bíblico. Hace ya aproximadamente, si no me recuerdo, 4 o 5 años, terminamos ahí en el Instituto Teológico Bíblico Betania, donde fue mi director, el hermano Israel Reina, que en paz descanse. Sé que algunos de los que están aquí lo conocen al hermano, y muy estricto el hermano, pero pues de mucha bendición. Salimos del Instituto Bíblico. Yo nunca me imaginé, hermanos, pisar una iglesia, mucho menos llegar a ser líder de una iglesia. Casi toda mi vida, desde que estoy en el camino de Dios, he sido líder de jóvenes. Fui líder local de mi iglesia, después fui líder seccional, lo que es Castaño, Monclova, Fronteras, San Buena, Cuatro Ciénegas, Abasolo, es lo que abarca la sección. Y actualmente, para honra y gloria de Dios, estoy en mi 5º año como presidente nacional juvenil, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, hermanos. Y pues créanme que gracias a mi Padre Dios que estoy viviendo los días más hermosos de mi vida. Ahora con mi esposa, mi madre que le entregó su vida al Señor hace más de 1 año, hermanos. 5 años seguidos orando por ella, y el día que no la invité fue el día que ya estaba en la casa del Señor. Y gloria a Dios que está sirviendo al Señor, y falta la demás familia, hermanos. Y bueno, pues no todo ha sido color de rosas, hermanos, en mi caminar con el Señor. Desde los 14 años mi madre me corrió de mi casa. Mi madre toma la decisión de correrme de la casa. No era un joven, era un adolescente. Pues andaba mal, era rebelde, traía mucha amargura, mucho rencor en mi corazón. Desde los 11 años empecé a fumar.
A los 12, 13 años, para no mentirle aproximadamente, ya tomaba. Y para los 14 años, mi mamá no lo quería creer. Le decían, Jimmy anda mal, anda loqueando, anda drogándose, vaya pues ahí con sus amigos. Y bueno, pues cuando mi mamá se dio cuenta, me dijo, ¿sabes qué, mijo? Me corrieron de la secundaria Carlos Espinosa, digo su nombre porque vaya, está aquí cerquita. Y me dijo, ¿sabes qué, mijo? Dijo, ya no puedo contigo. Tomó la decisión de correrme. Nadie de mi familia quería recibirme, hermanos, sino solamente los papás de mi papá. Yo no los conocía, yo sabía que tenía a mis abuelitos, pero no tenía ningún recuerdo de que ir al parque con ellos, de que me dieran un beso, de nada. Nada más sabía que tenía a mis abuelos. Ellos vivían en Progreso, Coahuila. Total, voy a dar hasta Progreso, Coahuila, después de Hermanas, antes de Sabinas. Allá viví 2 años y medio de mi vida. Recuerdo un día tan hermoso, hermanos, y no es casualidad. Tenemos un Dios tan grande, un Dios tan hermoso. Era un 12 de diciembre. ¿Qué día estamos, hermanos? 12 de diciembre. Yo fui a parar allá, me corrieron aquí como en septiembre, recién iniciado el ciclo escolar. Llego allá el mismo septiembre, pasó octubre, noviembre. Ya me habían hecho la invitación a una iglesia y pues vaya, por mi terquedad, por mi necedad, por mi amargura que traía en mi corazón, nunca quise asistir, ni a la católica ni a la cristiana que me invitaban, vaya, me invitaban de ambos. Y recuerdo que estaba tan triste, hermanos, que un día, 12 de diciembre a las 5 de la mañana, salí de la casa de mis abuelitos. Vaya, no les di problemas, ellos decían, ¿por qué te corrieron? Si no eres problemático, pero cuando llegué allá, como no tenía amigos, no tenía, cómo conseguir el mugrero, cómo conseguir una cerveza, no tenía absolutamente nada, hermanos, caí en depresión. Intenté suicidarme 3 veces, para honra y gloria de Dios no lo logré. Ese 12 de diciembre a las 5 de la mañana recuerdo que salgo de casa de mis abuelos. No sé si conozca Progreso, pero hay un río muy bonito, el Río Verde. Vivíamos en la mera orilla de Progreso. Mis abuelitos eran las personas más humildes de aquel lugar, más humildes de Progreso, Coahuila. Mi abuelita costurera, mi abuelito trabajaba recogiendo la basura de todo el municipio. Salgo a las 5 de la mañana, ese 12 de diciembre, y recuerdo que la calle estaba tan oscura que todavía había mucho terreno, mucho monte. Eran muy poquitas las casas que había donde yo estaba caminando. Solamente estaba caminando, tenía mucho frío. Cuando me voy de Monclova, hermano, solamente me llevé un pantalón que no estaba nada más rasgado, sino que estaba roto. Si me descuidaba se me salía la rodilla y hasta la pierna, y una sola playera. Llego allá y mi abuelita pues me facilita, como es costurera, el pantalón y la playera de la secundaria donde entré a tercero de secundaria. Y total, salí con mi pantalón súper roto, con mi playera muy apretada. Yo no siempre estuve así, estaba muy flaquito, pero muy flaquito. Y me acuerdo que tenía mucho frío, pero yo iba caminando. Y iba caminando me detuve hasta donde vi una farola. Recuerdo que me senté, fíjense cómo nada es casualidad. Me siento ahí donde estaba la luz, me siento en la banquetita y volteo hacia la derecha y veo una persona que venía vestido de blanco. Y vaya, se va acercando, 7, 5, 4, 3, 2, una cuadra. Cuando ya está cerca, volteo hacia atrás y veo que dice Templo Cristiano Rey de Reyes. Y lo primero que pensé, dije, esta persona me va a correr, va a creer que quiero robar y me va a correr. Y cuando ya se va acercando esta persona, era un joven de 19 años. Me acuerdo que traía pantalón de mezclilla y una camisa blanca. Me acuerdo que cuando se acerca aproximadamente a una distancia donde está este joven guapo, mi amigo David y yo, un poquito más hacia atrás, recuerdo que se queda parado y yo me puse, estaba bien flaqueándonos, se ríen los jóvenes cuando les platico el testimonio. Yo de un jamón me hubiera tumbado, pero me puse así, o sea, como dije, me voy a pelear, como decíamos la raza, me voy a dar un tiro. Y vaya, este joven a una distancia algo cerca, me dice, campeón, Cristo te ama. Cristo tiene un plan especial para tu vida. Y cuando este joven me dice eso, hermanos, delante de Dios, se lo digo, que poquito a poquito empecé a bajar mis brazos. Empezó a temblar mi cuerpo, de una manera que tan diferente al frío. O sea, no era por el frío, estaba sintiendo algo tan bonito desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, que no sabía lo que era. Yo ahora entiendo que era la presencia de Dios que estaba llenando mi vida en ese momento. Me acuerdo que bajo mis brazos y no puedo hacer otra cosa más que dejarme llevar por eso que estaba sintiendo, que era la presencia de Dios. Y empecé a llorar y este joven con más confianza se me acercó, me abrazó y así me
conocerme. Perdí la noción del tiempo, hermanos. Me acuerdo que cuando volví en sí, tenía la camisa de este joven toda llena de lágrimas y de mocos. Y me acuerdo que cuando dejo de llorar, este joven me presenta a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y desde ese día le dije que sí. Le dije sí acepto el amor de mi vida, hermanos. Le dije sí acepto a mi Señor Jesucristo. Y hace 13 años, exactamente el día de hoy, que acepté a Cristo en mi vida como mi único y suficiente Salvador, hermanos. Y desde entonces le servimos con todo nuestro corazón para su honra y para su gloria. Y bueno, hermanos, pues ya nos conocemos un poquito. Ya puede decir, no, pues ese joven rarillo que está ahí, ni lo conocíamos ni nada. Pero bueno, pues ya sabe que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Un Dios que está vivo, hermanos. Amén. Me encantan las palabras de un predicador muy popular que era de los años 1800, Charles Haddon Spurgeon. Decía: yo predico a Cristo como si hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si fuese a venir mañana, hermanos. No me canso de decirlo, no me canso de declararlo, que Cristo viene, hermanos. Y Cristo no viene pronto, Cristo viene ya. Lo estamos viendo en estos tiempos tan difíciles. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Generalmente no predico mucho, predico de 3 a 4 horas. No se crean, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Agradezco a Dios por la vida de los hermanos que nos extendieron la invitación para estar aquí predicando la preciosa palabra de Dios. Mateo, capítulo 17, versículo 20. Cuando lo tenga, indíquelo con un amén. Vamos a darle lectura todos juntos, es solamente un versículo. Dice la preciosa palabra de Dios: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Amén. Que si tenemos fe como, un granito de mostaza. ¿Alguien ha visto un granito de mostaza? ¿Cómo está, verdad? Un granito muy pequeño, que en cualquier momento se le puede perder a uno de las manos. Si tuviéramos fe de esa manera, hermanos, podríamos decirle a este monte: pásate de aquí y allá, y el monte se va a pasar y nada nos será imposible. Amén. Vamos a elevar una oración, hermanos. Si quieres cerrar tus ojos para no distraerte, si quieres levantar tus manos un momento, y lo único que te voy a pedir es que no le digas nada a Dios, sino solamente por un minuto dale gracias. Así como decía el hermano que estaba dirigiendo, puedes elevar una oración de gratitud al Señor. Y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas puedes decirle: gracias, Señor. Gracias por este precioso día tan bendecido que nos das, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, papá. Gracias, Señor, por ese 12 de diciembre, Padre. Gracias por ese día, Señor, en el cual te conocimos, Señor. Gracias por ese día en el cual, Señor, tú nos estabas esperando con tus brazos abiertos, Padre. Y como todo un caballero, Señor, esperando a que te dijéramos: sí, Señor, entra en mi vida, en mi corazón, Padre. Gracias, papá, porque tú eres bueno, Padre. Porque nuevas y grandes son tus preciosas misericordias cada mañana, mi Dios. Gracias por mis hermanos, Padre, que están aquí. Porque no es casualidad que estemos aquí, Señor, en tu casa, Padre, sino que tú tienes un grande propósito, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, papá, porque aunque lamentablemente muchas personas no pudieron abrir sus ojos el día de hoy, por tu grande amor, por tu grande misericordia, es que estamos aquí, Padre, alabándote, adorándote, exaltándote, papá. En esta hora, Padre, ya te hemos alabado, ya te hemos adorado, te hemos exaltado y lo seguimos haciendo, papá. Pero ha llegado el momento de predicar tu preciosa palabra. Como siempre te lo pido, Padre, permíteme predicar tu preciosa palabra con poder, con autoridad, con sabiduría, pero sobre todo con amor, porque es tu pueblo amado quien voy a compartir tu preciosa palabra, mi Dios. Espíritu Santo, prepara esa tierra buena para que esta semilla caiga y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, mi Dios. Te damos gracias por todo. Glorifícate en nuestra
vida, Señor. Impáctanos como sabes hacerlo, papá. En el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, le damos gracias, Señor. La gloria es para ti, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, aquí está el granito de mostaza. Aquí son como unos 50, hermanos, fíjense. Bastantes. Gloria a Dios, hermana. Gracias. Puede tomar su lugar, hermano, hermana. La palabra que traigo para su vida, bueno, pues en el Instituto Bíblico nos enseñan una materia que para mí fue la más hermosa de todas las materias, más que apologética, lo que son las sectas, lo que es la teología pastoral, bíblica, etc. Lo que es la homilética. La homilética es el arte y la ciencia de preparar y presentar un sermón con éxito. Esa es la homilética, o sea, cómo vaya las bases para compartir un buen sermón y que todo salga pues, excelente. Son solamente las bases, hermanos, porque la gracia la da Cristo. Amén. Y dentro de la homilética se nos pide que, dependiendo del sermón, si es textual, temático, analítico, etc., tener un tema o un título. Y el título que tengo para sus vidas en esta hora, vaya, desde que la hermana nos hizo la invitación, le dije, papá, ¿qué palabra tienes preparada para esta misión, Sal y Luz? Y le estaba pidiendo al Señor una palabra específica. Y gloria a Dios que decía el hermano, vaya, ahorita puso unos cantos tan hermosos que dije, papá, esta es la confirmación, Padre, de tu palabra. Decía, y de noche cantaremos celebrando tu poder con alegría de corazón. Y vaya, creemos en el Señor, que el Señor, el mismo Dios que hizo maravillas, que sanaba enfermos, es el mismo Señor que lo sigue haciendo, hermanos. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El título que le puse a esta palabra es La fe del pueblo de Dios. ¿Puede repetirlo, hermanos? La fe del pueblo de Dios. Y bueno, pues como leímos aquí en San Mateo capítulo 17, versículo 20, la fe de una persona, la fe del pueblo de Dios puede mover montañas, amén. Amén. Y también, hermanos, la fe del pueblo de Dios puede mover la mano poderosa y el corazón de nuestro Dios a nuestro favor. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe, hermanos? Levante su mano si tiene fe. Amén. ¿Tenemos fe? Amén. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Según, vaya, serían los jóvenes también, son bien regazones los jóvenes de mi iglesia, en el buen sentido, hermanos. Decía, según la versión Jimmy Valera, vaya, a mí me gusta mucho interpretar la palabra, no por medio de la hermenéutica, sino, vaya, con unas palabras que sean más entendibles. Y vaya, tengo este concepto de la fe, sin salirme de Hebreos 11:1. La fe es dar por hecho algo que aún no está hecho para que sea hecho. O sea que mi fe es que no veo la sanidad en mi familia, no veo la salvación en mi casa todavía, y aunque no lo veo, yo le creo al Señor, que aunque mis ojos terrenales, carnales, no lo están viendo, a su tiempo el Señor lo va a hacer. Amén. Esa es la fe. Y en esta hora, hermanos, vamos a ver, les voy a hablar acerca de algunos sucesos en los cuales algunos personajes bíblicos, por medio de su fe o por su fe, movieron la mano poderosa y el corazón de nuestro Dios a su favor. Sin salirnos de ahí del Evangelio según San Mateo, nos vamos al capítulo 8, y usted puede anotarlo, hermano, hermana, en una libreta, en un cuaderno. Vaya, somos humildes todos, ¿verdad? En su iPhone 13 Pro Max, vaya, usted puede anotarlo. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y 13, quiero leérselo de esta manera. Dice la preciosa palabra de Dios, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un ¿qué? ¿Y qué hizo? Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué hizo, hermanos?
y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Qué hermosa escena, hermanos. Vaya, a veces la gente con la que me junto, vaya, mis amigos, me dicen: no, hombre, tú estás loco, porque les digo yo, vaya, hago como si fuera una película, hermanos. A mí me gustan mucho las películas de acción. Algunos a lo mejor les gustan las románticas, de drama. Yo no, mi esposa, le digo: vamos a ver una de acción. No, una romántica, aquí va. Ahí nos estamos peleando. Pero la palabra yo la agarro de esta manera, hermanos. Vaya, imagínense, dice la Biblia que iba Jesús entrando en Capernaum. Y vaya, la Biblia, versículos más adelante, dice que venía Jesús y mucha gente le venía siguiendo. Generalmente cuando Jesús se dirigía hacia un lugar, mucha gente le seguía. Y si Jesús se subía a una barca y se iba a otra región, a otra ciudad, a otro lugar, la gente agarraba camino y se adelantaba y ya estaba esperando a Jesús en donde estaba. Jesús generalmente no estaba solo, siempre tenía a alguien que le estuviera siguiendo. Y aquí se encontraba nuestro Señor Jesucristo caminando con sus discípulos y mucha gente apretándole. Mucha gente por delante, por detrás, por los lados, y ahí estaban apretándole, y Jesús muy apenas pudiendo caminar con sus discípulos. Podemos verlo más adelante cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? O sea, yo sé que alguien me ha tocado porque ha salido virtud o poder de mí. ¿Y qué le dijo Pedro y los discípulos? Así tipo: Señor, no manches, Señor, o sea, estás viendo que todos se están apretando y tú dices: ¿quién me ha tocado? O sea, Jesús iba con mucha gente. Pero aparece una persona, aparece un personaje en la palabra de Dios que tenía mucha importancia en aquel tiempo. Dice la Biblia en Mateo 8, versículo 5, que se le acercó, vino a él un centurión. Y un centurión, hermanos, era un personaje importante y era el máximo responsable de una centuria, que era una milicia de un ejército de soldados romanos compuesto por 100 soldados. O sea, que era un hombre importante. Era, como decimos aquí, un comandante o un jefe. Y vaya, y aquí venía este personaje importante. Tanta gente rodeando a nuestro Señor Jesucristo, queriéndole tocar. Y de repente viene el centurión. La Biblia no lo expresa, pero creo yo que así como era una persona importante, venía con un séquito o venía con soldados. La gente le conocía, la gente sabía quién era, y la palabra de Dios no lo expresa, pero quiero yo pensar que para que este centurión, siendo que Jesús estaba rodeado de tanta gente, para que este centurión estuviera de frente de nuestro Señor Jesucristo, exactamente, le abrieron paso, dijeron: aquí viene alguien importante, y todos empezaron a moverse, hermanos, y ahí estaba el centurión y nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho lo que hace este personaje, siendo que, vaya, no sé si conozcan a un soldado, a un militar, a un policía, vaya, estas personas por su trabajo tienen que ser rudos, tienen que ponerse en su papel, porque si son muy amables, vaya, tiernos, o como decimos, muy lindos, muy amables, pues la demás gente se le va a echar encima, por así decirlo. Y este personaje, siendo que era el máximo responsable de 100 soldados, vino delante de nuestro Señor Jesucristo, rogándole. Qué precioso, ¿verdad? Que vaya, tenía una necesidad. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuando nos vemos en una necesidad, en este caso en una enfermedad, qué es lo primero que hacemos, hermanos? Antes de correr al seguro, estoy seguro que aquí sí, rápido, ¿qué hacemos? Empezamos a rogarle a nuestro Dios. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Antes de salir al hospital. Tristemente, hermanos, aún en las iglesias me he topado. Me decía una hermana: no, mijito, de que yo voy con el ángel de no sé qué, que me da unas hierbas. No, hermana, Cristo tiene el poder. Amén. Y viene este centurión delante de nuestro Señor Jesucristo, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa. Era una persona que tanto quería. Tenía muchos soldados, muchos siervos a sus órdenes. Dice la Biblia que le decía a uno: ven, e iba, a otro: ven, y venía, a su siervo: haz esto, y lo hacía. Pero tenía un criado que quería tanto, que estaba enfermo, que estaba paralítico, que estaba postrado en casa, gravemente atormentado.
y quería que el Señor le sanara. Y vino delante de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: Señor, pues mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Yo iré y le sanaré. ¿Qué era lo que estaba ocasionando la fe de este centurión, hermanos? Es que estaba moviendo el corazón de nuestro Señor Jesucristo a su favor. Porque otra persona se le acercó a una mujer y Jesús le dijo: no es permitido darle el pan de los hijos a los perrillos. No a todos, Jesús seguía, o no sanaba Jesús a todos, sino que la fe de este centurión movió el corazón de nuestro Señor Jesucristo a su favor. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Y qué le dijo? No, Señor, porque yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Qué quiere decir? No, Señor, porque yo sé quién eres. Porque yo sé que eres el jefe de jefes. Amén. Yo sé que eres el rey de reyes y señor de señores. Yo sé que tienes la máxima autoridad, Señor, y no soy digno de que vayas a mi casa. Porque él también era una persona importante y era una persona respetable y conocía quién era nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo, dice la Biblia, que Jesús se maravilló. Qué hermoso, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se maraville por nuestra fe. Que diga: wow, qué hermosa fe. No ha hallado tanta fe en Monclova como en Misión Sal y Luz. Amén. Amén. Entonces le dice a aquel centurión: vete y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La fe de un hombre movió el corazón de nuestro Señor Jesucristo a su favor y tuvo la sanidad su criado. Gloria a Dios, o no gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. Otro personaje, hermanos, que nos habla la palabra de Dios, que también vino delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que su fe movió la mano poderosa de nuestro Señor a su favor, pero no era un personaje importante. Era todo lo contrario a este centurión. Era todo lo contrario a una persona admirada, a una persona respetable. Este personaje de quien quiero hablarles ni siquiera podía vivir dentro de una ciudad. No podía tener mujer, no podía procrear, no podía tener descendencia. Le era mejor la muerte que la vida. Tenía que estar en las afueras de las ciudades. Este personaje era un leproso. Dice Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4. Quiero leérselos de esta manera, iglesia. Si está subrayando y quiere compartirlo más adelante, gloria a Dios. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía poquita gente, hermanos. Mucha gente, lo que les decía, mucha gente estaba siguiendo a Jesús. Versículo 2. Y aquí vino un leproso. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo, hermanos? Se postró ante él. ¿Qué había hecho el centurión? Solamente le rogó. Y este leproso, en su humillación, se postró delante de nuestro Señor Jesucristo, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Qué hermosa escena, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo de igual manera venía caminando con mucha gente, siguiéndole por delante, por detrás, por los lados, queriendo tocar, como dice la palabra de Dios más adelante, tan solo el borde de su manto. Porque si alguien le tocaba, quedaba libre, ya sea de la enfermedad, de espíritus inmundos, etc. Pues la gente conocía, como dice la palabra de Dios, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces viene este personaje, hermanos, un leproso. Un leproso, aparte de que no podía ni comprar ni vender, tenía que sobrevivir de alguna manera. Tristemente, un leproso no podía tener amigos, y si tenía amigos tenían que ser otros leprosos, otra gente en su misma condición, otra gente triste, otra gente deprimida. Un leproso debía traer como en su tobillo un cordoncito con unas campanitas, que cuando caminara se escucharan las campanitas, y si alguien estaba cerca sabía que había un leproso por ahí, por el sonido de aquellas campanas. Y todavía, aparte de tanta humillación que tenía un leproso,
Cuando un leproso veía a alguien, tenía que gritar el mismo leproso: ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente saliera corriendo. Porque si el leproso tocaba a alguien, o alguien tocaba al leproso, podía contagiarse. Qué triste, ¿verdad?, esa situación. Y qué curioso que en tantos años no se había visto algo similar a nivel mundial como ahora, con el COVID. Creo yo, pues yo me sentía pues sentía la situación como un leproso. Para honra y gloria de Dios, no sufrimos de lo que es el COVID. Familiares sí se enfermaron, toda la familia de mi esposa se enfermaron de COVID. Y qué triste que no podíamos convivir con nuestros familiares. Qué triste que, no podíamos reunirnos como solíamos hacerlo. Qué triste que las puertas de la iglesia se tuvieron que cerrar. No podíamos tocar a otra persona, porque no era como un leproso. Y que ni estornudara a alguien, ni por una gripa, ni tosiera, porque Dios te bendiga, me alejo de ti. Era tanta la humillación de este hombre, hermanos. Y ya no le quedaba nada. No tenía nada, sino solamente le quedaba su fe. Y fue delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando éste se encontraba caminando. Y la gente le abría espacio, hermanos, como el centurión. Pero no de la misma manera, no con respeto. Tenía miedo. Imagínense, hermanos, hombre, la Biblia no lo expresa, pero echémosle cabeza, como decimos, para que el leproso estuviera delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tuvo que hacer la gente? Tuvo que huir, tuvo que irse lejos, tuvo que apartarse. Y ahí estaba esa hermosa escena, el leproso y nuestro Señor Jesucristo. Llega el leproso, se postra. El postrarse, hermanos, los judíos siguen llevándolo a cabo, el acto de postrarse. Y es que ponían sus rodillas en el suelo, su cabeza, su frente en el suelo y sus manos lo más que podían extendidas. Actualmente un judío así pasa horas y horas orando. Este leproso lo hace, se postra delante de Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Como su fe, siendo que ya no tenía nada, ni siquiera ganas de vivir. Podemos verlo en otras historias con leprosos que ya no les importaba si vivían o no. Y este leproso le dice a Jesús: si quieres, puedes limpiarme. Y con su fe, hermanos, con la fe de este leproso, movió la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo a su favor. Dice la Biblia de esta manera: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero ser limpio. Extendió su mano Jesús, hermanos, cuando nadie podía tocar a un leproso porque quedaba inmundo o podía quedar contagiado con aquella enfermedad crónica que la persona iba de mal en peor. Jesús extendió su mano. ¿Cómo estaba el leproso? Estaba de pie, estaba postrado. Extendió su mano y le dijo: quiero ser limpio. Y su lepra desapareció, hermanos. Quedó sano en aquella misma hora, en aquel instante. ¿Por qué, hermanos? Por la fe de aquel hombre, por la fe del ex leproso. Estoy seguro que más de uno de los que estamos aquí padecen alguna dolencia, alguna enfermedad. Me da mucha tristeza que en el instituto bíblico, por así decirlo, como ya les dije que estudiamos el instituto, lo que es la salud del ministro se nos da solamente ni 3 sesiones, ni un mes, hermanos, hablamos de la salud del ministro. Se habla más de cómo predicar, de cómo visitar a los miembros, etc. Y la salud del ministro, bien, gracias. En mi trabajo, hermanos, día con día, atiendo a gente. Anteriormente eran personas que solamente querían cuidar su físico, que vaya para control de peso. Actualmente más de un 70% de mis pacientes son pacientes patológicos, pacientes o con diabetes o con hipertensión o con alguna enfermedad cardiovascular, etc. Y todo por no cuidarnos, hermanos. ¿Y cuántos ha visto usted, hermanos, que por medio de la oración sean sanados?
Hasta hace un tiempo se veía que se hacía el llamado: vamos a orar por los enfermos, creyéndole al Señor, que no es uno, sino es nuestro Dios Todopoderoso, el que tiene el poder para sanar. Amén. Y el pueblo avivado, gozándose, la gente sanando. Actualmente no se está viendo, hermanos. Tristemente está pasando lo que dice Mateo 24, que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar y a causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Para honra, honor y gloria de Dios, hermanos, he visitado más de 20 estados de la República Mexicana, he predicado en más de 235 iglesias. Gloria a Dios, no había visitado Sal y Luz. Y en la mayoría, hermanos, hace 2 semanas, creo que fue cuando estuve platicando con la hermana, que me había hecho la invitación, me había hablado al principio, me fui a Matamoros y ya no contesté, hermanos, ya no agarré tanto el celular. Fui a Matamoros a predicar. Vaya, algunas iglesias grandísimas que había ido hace 2 años atrás, iglesias de más de 1000 miembros, y actualmente, hermanos, de 150, 160 jóvenes, quedaban 40. Se partía mi corazón. Y en todas las iglesias está pasando lo mismo. Llegó el COVID y si no es la mitad, casi la mitad de la iglesia dejó de venir. Y bueno, fuera que se fueran a otras congregaciones, hermanos, tristemente, mucha gente se fue para el mundo. ¿Cuántos jóvenes que en el Facebook, en Instagram, en las redes sociales, predicando versículos, compartiendo estados, una palabra de fe, una palabra de poder? Y ahora están haciendo quién sabe qué tantas cosas. Precisamente me decía mi suegro en estos días, no era cristiano. Wow. Jóvenes que servían a Dios con todo su corazón, atraídos por las artimañas, por la astucia del enemigo, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia, hermanos? Puede más el enemigo, puede más la fe del pueblo de Dios. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande por medio de la fe de Sal y Luz, hermanos? Amén. La última persona de la que quiero hablarte, hermanos. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? Amén. Levante la mano, que me dan 5 minutos más, 5, 10, 15, 20, 30 y... Gracias. Depende del Espíritu Santo. Así es. La última persona de la que quiero hablarles, hermanos, se encuentra ahí en Lucas, capítulo 8, versículo 40 al 48. Dice la palabra de Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Y qué hizo este hombre, hermanos? ¿Y qué? Postrándose a los pies de Jesús. ¿Qué más? Le rogaba. ¿Qué hizo el centurión? Le Le rogaba. rogó Jesús. ¿Qué hizo el leproso? Se postró. ¿Qué hizo Jairo, el principal de la sinagoga? Se postró y le rogó. Hizo las 2 cosas, hermanos. Le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos, ¿cuánto, hermanos? Poquito. Todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Quizá la mayoría de los que estamos aquí ya conocemos la historia. De igual manera, iba nuestro Señor Jesucristo caminando y tanta gente como siempre siguiéndole. Y estaba Jesús y la gente le apretaba de un lado a otro. Y la gente le oprimía. Dice la Biblia que una mujer que padeció una enfermedad, de flujo de sangre. Háblame de una persona que padezca de flujo de sangre. Háblame de una persona que tenga baja la hemoglobina. Y te hablaré de una persona que está en los huesos. Una persona que está muy flaquita. Una persona que está anémica. Una persona que hasta los huesitos se le puede notar. Si cuando una persona padece de un flujo constante por un mes o por 2 semanas,
semanas, más de lo que es el ciclo general, 3, 5, 7 días en mucho. Cuando son 2 semanas, híjole, se llama la persona que ya no aguanto y que me duele la cabeza, los síntomas, los signos, etc. Ahora imagínense 12 años, hermanos, con esta enfermedad. Tremendo. Era una enfermedad que le estaba consumiendo desde dentro. Era una persona que se encontraba con un déficit, ya sea calórico, ya sea la persona se encontraba, esta mujer, con falta de vitaminas y minerales, por así decirlo. Se encontraba débil, porque es uno de los síntomas, la debilidad, el cansancio, el dolor de cabeza, lo que es la cefalea. Tantas cosas que padecía esta mujer. Y ya no le quedaba nada, porque gastó todo lo que tenía en médicos. La Biblia no dice si tenía mucho, si tenía poquito. Lo que sí dice es que se gastó todo en médicos. Y por ninguna había podido ser curada, por ningún médico. Antes le iba peor. Seguía como estaba y el flujo seguía constante y constante. Y ya no le quedaba nada a esta mujer. No le quedaba ni siquiera un peso. No le quedaba ni siquiera lo que le quedaba a aquella viuda en Lucas 21, del 1 al 4, que dice que tenía solamente 2 blancas. La monedita de menor, valor, por así decirlo. Su denominación de esas moneditas, las blancas, era la menor de todas. Como los penny de Estados Unidos, el centavito. Las de 10, 5 centavos aquí. Esta mujer no tenía ni eso, hermano, no tenía nada. Lo gastó todo. Solamente le quedaba un arma. Solamente le quedaba algo. Que si esto fallaba, ya no había absolutamente nada que esta mujer pudiera hacer. Ya lo único que le esperaba era la muerte. Lo único que esta mujer tenía, hermanos, era una fe tan grande que la acompañaba. Y fue hacia donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero a comparación del leproso, a comparación del centurión, esta gente no le tomó importancia a la mujer. No le importaba que la mujer estuviera postrada, estuviera arrastrándose. Nadie le daba permiso de estar con Jesús. Pero esta mujer, con sus últimas fuerzas, postrada, imagínense, arrastrándose, tocó el borde de su mano, de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesús, volteando a todas partes, dijo: ¿quién me ha tocado? Porque he conocido que ha salido poder, ha salido virtud de mí. Y los discípulos, como ya lo dijimos, le dijeron: Señor, estás viendo que la gente te oprime, la gente te está apretando de un lado a otro, Señor, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: yo sé que alguien me ha tocado, porque salió poder. Y la mujer, como vio que no había quedado, por así decirlo, en secreto, que era descubierta, se levantó. Y ya el flujo de su sangre había cesado. Amén. Se levantó sana. Se levantó la exmujer del flujo de sangre, hermanos. Se levantó la exenferma. Se levantó y confesó delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice más adelante. Dice, entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negándolo todos, Pedro dijo: Señor, tanta gente te aprieta. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Versículo 47, perdón. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Y qué más, hermanos? Postrándose a sus pies. Le declaró todo lo que había sucedido y le dijo: Señor, por tanto tiempo yo padecí de este flujo de sangre, de esta enfermedad. No había podido ser curada por nadie. Mi enfermedad iba de mal en peor, pero toqué tu manto y quedé sana. Solamente me quedaba mi fe. Si esto no funcionaba, yo ya me iba a dejar morir quizá. Pero, hermanos, dice el versículo 48 y el versículo más hermoso: y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. ¿Qué? Salvado. No solamente quedó sana de su azote, no solamente quedó sana de su enfermedad, sino que fue salva por la fe.
Jesús le dice, ve en paz. Qué hermoso, hermanos. Cómo la fe de una persona puede mover la mano poderosa y el corazón de nuestro Dios a su favor. Estoy seguro de que si nosotros, como pueblo de Dios, nos unimos en fe, vamos a ser como una bomba contra el enemigo. Amén. Vamos a mover la mano poderosa y el corazón de nuestro Dios a nuestro favor. ¿Cuántos queremos que nuestra familia venga al camino del Señor? ¿Cuántos queremos que la obra de Sal y Luz siga creciendo para una gloria de Dios? Hermanos, no dejemos la fe, no dejemos de creer, aunque las cosas se vean difíciles, varón, aunque las cosas se vean adversas, aunque venga la lucha, la prueba, la dificultad, no dejes de creer, aunque nadie crea, no dejes de creer. Aleluya. Papá Dios sí cree en ti. Amén. 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 Yo no lo conozco, hermanos, pero creo que Papá Dios va a hacer algo grande Así es. con mi hermano. Así es. Amén. Creo que Papá Dios tiene algo tan hermoso, hermanos, que así lo siento, ni siquiera yo me imagino qué cosas tan grandes Dios tiene para la vida de mi Gloria a hermano. Dios. Amén. Amén. Pueden ponerse de pie. Les doy chance, hermano, no prediqué ni una hora. A la otra predicamos 4. Tenemos un Dios grande. Amén. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Que si leemos los evangelios, hermanos, podemos darnos cuenta del Dios tan grande que tenemos. Amén. Mi esposa y yo tenemos un estudio actualmente de Lucas. Estábamos con Jonás, nos brincamos a Lucas. Le dije, vamos a leer de aquí a Nochebuena el Evangelio según San Lucas. Y en 24 días, hermanos, 24 capítulos que tiene el Evangelio según San Lucas, podemos conocer detalladamente la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Y podemos darnos cuenta que ese Dios que sanaba, que ese Dios que era 100% divino, pero también 100% humano, que fue tentado, que fue probado, que fue pasado por fuego, que fue humillado, que fue golpeado, que fue crucificado. Ese mismo Dios que sanaba enfermos, que liberaba gente de espíritus malignos, que salvaba a las personas, que tenía misericordia, es el mismo Dios que seguimos teniendo. Aleluya. Es el mismo Cristo que seguimos predicando. Amén. Y hermanos, es necesario que lo hagamos. ¿Sabía que de la puerta para afuera hay tanta gente que necesita del Señor? Según un estudio de la Universidad de Harvard, cada 5 segundos muere una persona en el mundo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas personas han fallecido desde que inició el culto? ¿Cuántas personas han fallecido en el mundo desde que inició el día? Y tristemente, ¿cuántas personas se están muriendo sin Cristo? ¿Qué dice Miqueas 6:2? ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Amar, misericordia. Y si no le pusiste atención, hermano, hermana, al sermón, no importa, con que te lleves eso en tu corazón. Es tiempo de amar, misericordia. Amén. Misericordia viene de una palabra, del origen latín, y es una palabra compuesta por otras palabras. Y quiero que se lleve esto en su corazón. Misericordia es miseri, las primeras letras de misericordia. Es miseria o necesidad. ¿Puede repetirlo? Es miseria o necesidad. Cordi, de misericordia, es corazón o compasión. ¿Qué es cordi? Corazón o compasión. Eía, esas 2 últimas letras de misericordia, quiere decir hacia los demás. Sal y luz. Misericordia es tener corazón y tener compasión por la necesidad y miseria de los demás. Y qué mayor necesidad sino aquella persona que no tiene a Cristo, aquella persona en la que realmente está necesitada. Es necesario amar misericordia.
Me decía David, vaya, ¿te acuerdas de aquellos días de Alcárcel? Estaban hermosos. Cuando jóvenes de distintas denominaciones íbamos y predicábamos a los hospitales y había lucha, había guerra contra el enemigo, hermanos, pero nos íbamos ayunando desde un día antes y la gente se entregaba al Señor. No estoy enojado si tengo la cara, pero quiero que entiendas que si abres tu boca, el Señor va a hacer cosas grandes. La primera vez que prediqué tenía 18 años, fue en el Amparo Paz, que todavía tenía mis modos de cholo. Que vaya cholillo, malandro, como le conozcan. Me invitó la hermana, la líder de evangelismo. Me dijo, yo estaba entregando taquitos, a mí me gustaba. Y decía, no, pues ahí voy, me decía la racía, ¿y qué haces allá? No, pues entrego tacos. Y todavía no se me quitaban muchas mañas que tenía antes. Y vaya, dejé muy rápido la loquera, dejé después el cigarro y todavía aunque ya había aceptado a Cristo en mi corazón para vergüenza mía, batallé mucho para dejar la cerveza. Y hasta los 17 años, desde los 14 que acepté a Cristo, y era algo con lo que siempre estuve batallando. Me acuerdo que a los 18 años prediqué en el Amparo Papa, estaba la media lunita, estaba mucha gente, hermanos. Me invita la líder de evangelismo y me dice, hermano, comparte una palabra, me dijo un pensamiento. Y le dije, nada, hermana, tú ves ese rollo. Le dije, ahí está el pastor. Dijo, ¿usted, hermano? Sí, no, pues me paré, hermanos. Prediqué puras mentiras. Metí a Moisés en el arca de Noé y no sé qué tanto más hice. Pero al momento del llamado, de que aceptaran a Cristo en su corazón, más de 60 personas recibieron a Cristo ese día. Ahí entendí que el Señor tenía un propósito grande para con mi vida. Y para honra y gloria de Dios, hermano, no nos cansamos de seguir predicando a Cristo y a este resucitado. Hay alguien aquí que aún no ha recibido a Cristo en su corazón. No todos son de casa. Voltean, no todos son de casa. La mayoría sí. Nuestra hermana no nos había acompañado antes, yo creo la trae nuestra hermana, pero no sé si se ha convertido. Pero todos los demás sí somos de aquí. Bienvenidos. Así como un 12 de diciembre me dijeron, Cristo te ama, Cristo les ama. Amén, amén. Cristo tiene un plan especial para su vida. Amén, gloria a Dios. Solamente en Dios está la solución. Amén, amén, gloria a Dios. Nadie puede hacer nada, solamente el Señor. Así es. Amén. Así es. Dios conoce tu necesidad. Dios nos ama, hermanos. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor va a hacer algo grande en nuestra vida? Amén. Quiere pasar un momento a este lugar. Altar quiere decir encuentro, hermanos. Quiere tener un encuentro con su Señor. Amén. Quiere pasar un momento y juntos hacer una oración, pidiéndole a Dios principalmente, hermanos, que nuestra fe no decaiga. Para honra y gloria de Dios, hermanos, he visto tantas maravillas de nuestro Dios. Hace 3 semanas fui a predicar a Palau. Palau, una ciudad, un municipio con mucha brujería y hechicería. En una labor evangelística íbamos un grupo de aproximadamente 30 personas. Se presentó lucha, se presentó prueba, pero el Señor nos dio la victoria. Pudimos ver la salvación del Señor. Pudimos ver la sanidad en las personas. Una persona dejando el bastón para honra y gloria de Dios. La hermanita corriendo con todas sus fuerzas cuando no podía ni caminar. Aleluya. No dejemos de creer en el Señor, porque es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén, aleluya. Que la fe de la iglesia no decaiga. A veces limitamos a Dios, iglesia, pero Dios tiene un poder ilimitado. Amén. Un poder que no podemos entender, pero que si levantamos nuestras manos en señal de rendición y le decimos, papá, yo te creo. Y como si le decimos como Samuel, heme aquí, envíame a mí, Señor. Aquí está mi vida. El Señor va a hacer cosas grandes en nosotros. Aleluya. Quiere cerrar sus ojos un momento. Sí, bendito Dios. Y con todo su corazón